Bienvenidos al canal Tu Riñón y Tú. Mi nombre es Esmeralda Castillo, soy médico especialista en nefrología y el objetivo de este canal es explicarte de forma clara y veraz las distintas enfermedades que afectan al riñón. Bienvenidos de nuevo al canal Tu Riñón y Tú. Hoy vamos a continuar con el tema del diagnóstico de enfermedad renal crónica que ya comenzamos en el anterior episodio. Es recomendable que hayáis visto la parte 1 de esta serie de capítulos sobre el diagnóstico antes de ver la parte 2, que es esta, para que se entienda todo un poco mejor en su conjunto. Entonces, bien, hoy vamos a seguir hablando de las pruebas que nos tendrían que pedir si queremos saber si tenemos o no enfermedad renal. En el anterior episodio estuvimos hablando de los parámetros de la analítica de sangre que nos indicaban si estaba o no alterada la función de depuración del riñón y en qué grado estaba el riñón depurando la sangre. Es decir, cómo de alterada estaba. Estos parámetros eran la creatinina y el filtrado glomerular estimado a partir de la creatinina. Aunque, como os digo, os recomiendo que veáis antes el anterior episodio, os haré un breve recordatorio para entenderlo mejor. Y os recuerdo que el filtrado glomerular lo que nos da es el valor de cuánto depura el riñón por minuto. Es decir, cuando en una analítica pone filtrado glomerular, el número que sea, mililitros por minuto, por ejemplo 80 mililitros minuto, lo que nos está diciendo exactamente es cuántos mililitros, en este caso 80 mililitros, del componente líquido de sangre atraviesan la membrana que separa la sangre del riñón como tal. ¿Cuántos mililitros hacen este trayecto? Es decir, atraviesan esta membrana a lo largo de un minuto. Ya sabéis también que a esa membrana la llamamos glomérulo y por eso es que hablamos de filtrado glomerular. Por eso se llama glomerular. Entonces, una vez ese líquido procedente de la sangre atraviesa el glomérulo y pasa a encontrarse dentro del tubo o de la parte tubular del riñón, donde ya se va a generar la orina a partir de ese líquido, ya comentamos que ese líquido sufría unos procesos dentro de ese tubo, una vez ya la atraviesa. Es decir, parte de ese líquido luego regresará a la sangre, según vaya haciendo el recorrido a lo largo del tubo. Porque os recuerdo que el filtrado glomerular normal es en torno a 100-120 mililitros minuto, y si calculamos 100 mililitros al minuto, suponen en una hora, que son 60 minutos, un total de 6 litros. 6 litros la hora de orina o de líquido que están en esos tubos. Si realmente urináramos todo eso, no podríamos más que beber y orinar a lo largo del día. Así que lo que ocurre es que la mayor parte del líquido que llega a la parte tubular del riñón luego se va a reabsorber, es decir, se va a devolver de nuevo a la sangre. Y por eso solo orinamos finalmente de 2 a 2,5 litros al día. Bien, tras este breve resumen, vamos a continuar hoy con el tema del diagnóstico de enfermedad renal. Y en concreto, vamos a ver cuáles son las alteraciones en una analítica de orina, en un análisis de orina, que nos orienta a que algo esté ocurriendo en el riñón o que podamos estar teniendo enfermedad renal. Para empezar, para saber si algo en nuestro análisis de orina está alterado o es anómalo, tenemos que saber antes qué es lo normal de encontrar en la orina estando sano. Es decir, qué es lo que nos esperamos encontrar si nuestro riñón funciona perfectamente bien. Pues bien, lo normal es no encontrar nada. Es decir, que no haya células, sobre todo células procedentes de la sangre, en concreto los glóbulos rojos, de los que hemos hablado en alguna ocasión, que también se llaman hematíes, son sinónimos, glóbulos rojos y hematíes es la misma célula, que es esa célula que circula por la sangre transportando oxígeno al resto a todo el cuerpo, vamos. Tampoco es normal que haya proteínas, es decir, no debería haber proteínas, no debería haber cristales,
Evidentemente no debería haber piedras. Es decir, que la orina tiene que ser líquido y pequeñas moléculas de desecho e iones, pero nada más. Por tanto, si empezamos a encontrarnos cosas en la orina, en general hay que indagar al respecto porque no es normal encontrarse nada ahí. Entonces, claro, hay elementos que si los encontramos son más relevantes o hay que tenerlos más en cuenta que otros. Lo más frecuente de encontrar anómalo en la orina es encontrarnos sangre. Es decir, encontrar glóbulos rojos o hematíes, que hemos mencionado antes. Es decir, la presencia de glóbulos rojos en la orina puede proceder de dos sitios. Según cuál de ambos, será algo que tendrá que valorar más bien el urólogo o el nefrólogo. Entonces, si esos glóbulos rojos proceden de haber atravesado el glomérulo, es decir, de haber atravesado la membrana que separa el vaso sanguíneo de lo que ya es la parte tubular del riñón, del interior del riñón, eso es indicativo de enfermedad renal y lo tiene que tratar el nefrólogo. Pero si en cambio esos hematíes, esos glóbulos rojos proceden de la vía urinaria, es decir, del trayecto que hace la orina una vez ya se ha formado del todo y sale del riñón hacia la vejiga y al exterior del cuerpo, eso es indicativo de enfermedad urológica y lo trata el urólogo. La diferencia radica en que en la primera situación los glóbulos rojos proceden desde el interior del riñón, de la zona del glomérulo o la zona tubular, es decir, del sitio donde se está generando la orina. Mientras que en la segunda situación, la orina ya se ha generado sin problemas y es, una vez ya generada, una vez ya sale del riñón y está haciendo su recorrido hacia el exterior del cuerpo, cuando en algún punto de ese trayecto esa orina se mezcla con sangre y entonces aparece sangre en la orina. Entonces, bien, la primera situación, como comprenderéis, nos traduce o nos indica que el riñón debe tener una anomalía en su estructura a nivel microscópico, habitualmente en la zona de la membrana, es decir, en la zona del glomérulo, en la zona de la membrana que separa la sangre ya de la porción tubular del riñón, es decir, en el glomérulo básicamente, porque los poros sean muy grandes y estén permitiendo pasar sangre al interior del tubo, o porque directamente esa membrana esté rota y ya no esté haciendo de barrera entre la sangre y la futura orina, porque está permitiendo pasar células enteras cuando de fórmula habitual solo debería permitir el paso de líquido y pequeñas moléculas. Y ya sabéis, por episodios previos, que una anomalía en la estructura del riñón, aunque sea a nivel microscópico, es diagnóstico de enfermedad renal, aunque aún no se observe alteración de la función renal en la analítica de sangre. Porque, como ya sabéis, si el glomérulo o membrana del riñón está rota y deja pasar células, en este caso glóbulos rojos o hematíes, como los queráis llamar, al interior de los tubos del riñón, esas células acaban rompiendo también el tubo. Y ya ese conjunto de glomérulo y tubo desaparecen para siempre. Disponemos de muchos más, claro, porque hay millones de estos sistemas de glomérulo y tubo. Pero no es cuestión de irlos perdiendo, si se puede evitar sobre todo. Sobre todo porque hay un momento, o puede haber un momento, dependiendo de la situación, en la que la parte sana de riñón que nos quede no sea suficiente para suplir las funciones de las partes dañadas. Por tanto, como veis, encontrar sangre en la orina procedente del riñón no nos indica en sí que el riñón esté funcionando mal, sino que tiene una anomalía en su estructura a nivel microscópico y que si no hacemos nada por resolverlo, con el paso del tiempo sí acabaremos teniendo una alteración en la función de depuración del riñón, o sí es probable que podamos llegar a tener una alteración en eso. Porque cada vez habrá menos glomérulos, menos tubos renales funcionando, hasta que los que queden ya no sean o puedan no ser suficientes para compensar la función de los que ya se han perdido. Por tanto, la presencia de sangre en la orina, que a nivel médico se llama hematuria, hema de hematíes, que es como también hemos dicho que se llaman los glóbulos rojos, y uria de orina, hematuria,
puede ser un signo precoz de enfermedad renal. De hecho, si se confirma que esa hematuria viene del riñón y perdura más de 3 meses, sería en sí diagnóstico de enfermedad renal crónica por alteración en la estructura renal, como hemos mencionado antes. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la hematuria? Que en verdad, la mayoría de las veces no procede del riñón y no traduce en sí una enfermedad renal, sino que en la mayoría de las ocasiones procede de la vía urinaria, es decir, de lo que hemos dicho que es el trayecto que hace la orina del riñón hasta el exterior del cuerpo, que es a lo que se llama vía urinaria. Entonces, como hemos mencionado antes, en ese caso el riñón sí está funcionando bien, por lo que no tenemos enfermedad renal. Pero la orina se mezcla con sangre en sus trayectos por distintos motivos. Pues esos motivos pueden ser porque alguna porción de ese trayecto esté inflamado, como ejemplo una infección de orina, o puede que tengamos una piedra en ese trayecto que esté raspando las paredes del canal por el que circula la orina en su salida, en su trayecto hacia afuera, te genera así sangre. O puede ser que tengamos algún quiste renal que suelen ser muy frágiles y se pueden romper con facilidad y sangrar. O también, pues sí, también si hay un tumor en algún punto del trayecto, puede que haya sangre porque las células tumorales por lo general son muy frágiles y tienden a sangrar también con facilidad. Y todas estas enfermedades no se consideran del riñón propiamente, o más bien no son diagnóstico de enfermedad renal, sino que son enfermedades que al menos en España las trata el urólogo, que es el especialista de la vía urinaria y de las cuestiones quirúrgicas del riñón. Entonces, ahora la pregunta importante. ¿Cómo podemos distinguir si la sangre procede de la vía urinaria o del riñón? Es decir, si es una cuestión más urológica o nefrológica. Pues es una buena pregunta. Normalmente, lo más habitual es que venga de la vía urinaria. Pero normalmente, cuando procede de la vía urinaria, puede llegar a verse, si es en gran cantidad, la orina de color rojo o se pueden ver coágulos. Si la cantidad de sangre no es tanta y solo se detecta porque en el análisis de orina al microscopio han visto esos glóbulos rojos o hematíes, pero esa sangre viene de la vía urinaria igualmente, aunque sea en pequeña cantidad y solo sea al microscopio, pues esos glóbulos rojos al microscopio se verán en su forma original, es decir, como se verían cuando circulan por la sangre. Sin embargo, si proceden del riñón, del glomérulo, de la altura del glomérulo, como han tenido que atravesar después toda la zona tubular del riñón para llegar hasta el final, para salir del cuerpo y todo, suelen estar ya rotos y con formas anómalas de todo ese recorrido que han hecho. Es como si los hubieran espachurrado, como si hubieran espachurrado las células, porque han tenido que pasar por sitios muy estrechos, más estrechos de lo que son ellas, para poder llegar a salir. Y en este caso, además, el color de la harina, es decir, cuando viene del riñón, cuando es sangre que procede de la altura del riñón, el color de la harina suele ser más oscuro, más como color Coca-Cola, no tanto rojo, porque el hierro de la sangre se ha ido oxidando por el trayecto. En cualquier caso, salvo que interrogando al paciente encontremos un motivo que justifique la presencia de sangre en la orina, porque nos diga que ha tenido una infección de orina reciente o que tiene quistes o piedras conocidas, o que pues a veces pasa que también por estar con la menstruación, al hacerse analítica, pues hay sangre que se ha contaminado la orina. Habitualmente el siguiente paso es solicitar una prueba de imagen para ver la vía urinaria, para ver el riñón y descartar si hay algo que nos puede justificar la presencia de sangre. Digo, lo más frecuente, pues piedras o algún quiste. En conclusión, respecto a la hematuria, es decir, respecto a la presencia de hematíes, de glóbulos rojos en la orina, habitualmente refleja más una alteración en la vía urinaria que una enfermedad renal en sí. Pero si se descarta que hay alteraciones en la vía urinaria y se confirma que la sangre procede del riñón en sí, ahí sí que estaríamos ante una enfermedad renal, cuyo diagnóstico hay que completar y habitualmente se hace con una biopsia renal. Entonces, la biopsia renal es de lo que hablaremos en el próximo episodio. Hoy vamos a continuar todavía con el tema de la orina y con la siguiente alteración importante que nos podemos encontrar en la orina y que también traduce
una alteración en la estructura o microestructura renal. Y es la presencia de proteínas en la orina. Esto es muy importante. Las proteínas son moléculas un poco complejas que pueden ser de distintos tamaños, pero incluso las más pequeñas no deberían ser capaces de atravesar los poros del glomérulo del riñón. Por tanto, no deberían llegar a pasar a la parte tubular del riñón. Así a veces ocurre que las que son muy, muy pequeñas, porque haya mucha presión o lo que sea, a veces los atraviesan, pero suele ser en muy poca cantidad. La suficientemente poca para que a lo largo del tubo del riñón pueda devolverse de nuevo a la sangre, como hacen con el agua, antes siquiera de que se llegue a alcanzar la vía urinaria, es decir, mientras se está formando la orina. Por tanto, no se llegan a ver, o no deberían llegarse a ver nunca, en el análisis final de la orina, la que ya analizamos cuando ha salido del cuerpo. Y por tanto, la presencia de proteínas en la orina, al igual que la de los glóbulos rojos, y estos proceden del riñón, nos indica que el riñón, probablemente a la altura del glomérulo, tiene una alteración en su estructura, porque está permitiendo pasar a través de sus poros moléculas más grandes de las que debería. Y aunque no llegue a dejar pasar partículas tan grandes como células enteras, sí que los efectos a largo plazo son los mismos. Es decir, la presencia de proteínas, que son moléculas más grandes de las acostumbradas a ver en los tubos del riñón, van lesionando estos tubos, impidiendo que funcionen con fluidez y normalidad, y finalmente rompiéndolos. Y de nuevo eso hace que progresivamente vaya disminuyendo la parte sana del riñón hasta que se observa un deterioro en la función renal en la analítica de sangre. Por tanto, la presencia de proteínas en orina, que se llama proteinuria, protein de proteína y uria de orina, proteinuria, es diagnóstico de enfermedad renal. Y a diferencia de la hematuria, cuando aparecen en orina, sí suele ser de origen renal y no de la vía urinaria. Bueno, es cierto que si hay sangre en la orina, a la vez que proteína, es decir, si nos encontramos ambas cosas a la vez, puede ser que la cantidad de proteínas esté un poco artefactada por la presencia de sangre y que sean proteínas procedentes de la sangre con la que se ha mezclado la orina. Por eso hay que ver cada cosa en su contexto. Pero lo que no hay duda en general es que si nos encontramos solo proteínas en la orina, suelen proceder directamente del riñón. Es decir, cuando no nos encontramos sangre, solo proteínas en la orina, suelen ser del riñón. De hecho, la presencia de proteínas en la orina es tan importante como reflejo de enfermedad renal que en la clasificación de la enfermedad renal crónica, que veremos en futuros episodios, se incluye como parámetro para indicar el grado de gravedad de la enfermedad. Es decir, que cuantas más proteínas hay en la orina, más grave se clasifica la enfermedad renal. Pero bueno, es fácil de entender, porque cuanto más proteínas haya, más debe ser que está dañado el glomérulo, porque está permitiendo pasar a través de sus poros más cantidad. Y no solo eso, sino que es como el pez que se muerde la cola. Cuanto más proteínas a su vez estén atravesando la membrana y llegando a la parte tubular del riñón, pues más lesivas van a ser para esa porción del riñón, para la región tubular. Y por eso es tan importante controlar la cantidad de proteínas que se pierden por la orina. Y es que además disponemos de herramientas para evitar esa pérdida. Así que es muy importante, si existe proteinuria, detectarla lo antes posible para empezar a actuar antes de que ya hayan producido un daño importante sobre el riñón. Entonces, bueno, para acabar, hay algunas alteraciones más en los análisis de orina que los mencionaré un poco más por encima porque no suelen ser tan relevantes para el diagnóstico de enfermedad renal. Por ejemplo, la presencia de cristales en la orina. Los cristales nos pueden orientar a que esa persona pueda tener piedras en el riñón o predisposición a desarrollarlas. Pero la presencia de cristales suele ser más un reflejo de baja ingesta de agua, es decir, que bebe poca agua esa persona, más que de enfermedad renal en sí. De hecho, las litiasis renales, que es como se llaman a las piedras son litiasis, en la mayoría de los casos se resuelven con aumento de la ingesta de agua. Y muy pocos casos realmente requieren de un análisis más profundo para descartar una enfermedad renal que les predisponga a su formación, aunque también existe, claro. Entonces, bueno, en cualquier caso, el tema de las litiasis renales lo trataremos en episodios concretos dedicados a ello. Y en los análisis de orina también se puede solicitar información
sobre alguna otra de las funciones que realiza el riñón y que comentamos ya en el episodio de las funciones renales, como la de mantener el equilibrio interno del cuerpo, regulando el pH y pequeñas moléculas como el calcio, sodio, potasio, magnesio. Bueno, que estas funciones del riñón estén alteradas sin que lo esté la función de depuración, que ya dijimos que era la primera en afectarse, habitualmente es más raro, pero también puede ocurrir. Es algo que ocurre más frecuentemente en gente joven, incluso niños, que tengan una enfermedad renal genética de la parte de los tubos del riñón, de la región tubular del riñón. De hecho, se llaman tubulopatías, porque afecta a los túbulos renales. Pero son casos muy concretos y poco frecuentes de ver en adultos, y que requieren de una valoración por un nefrólogo para estudiar detenidamente el caso, claro. Así que bueno, esto es todo por hoy. En el próximo episodio hablaremos de la ecografía, la biopsia renal, que sería la biopsia, la prueba diagnóstica definitiva, claro, y que nos da mucha información. Así que espero que hayáis entendido mejor cuáles son los parámetros que se miden en la orina y qué significa que cada uno esté alterado. Muchas gracias, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo episodio. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber dando a like. Y si hay alguna enfermedad renal de la que quieres que hable en el canal, déjalo reflejado en los comentarios. Muchas gracias.